Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a ver el tema la ley y los profetas y el sacrificio de Cristo. Aparentemente, cuando se habla de la ley y los profetas, aparentemente se habla de los mandamientos que Dios dio, ya sea directamente o a través de Moisés. Pero vamos a ver lo que nos dice en la plática que vamos a tener el día de hoy sobre lo que nos dice el Señor Jesús a través de Mateo 5:17, que es un texto base que utilizan mucho las personas que dicen que la ley la ley de Moisés o la ley que Dios dio a través de Moisés se debe llevar conjuntamente con la gracia que Cristo dejó. Y vamos a ver lo que dice en Mateo 5:17 para partir de allí en la plática que vamos a tener el día de hoy. Fíjese bien lo que dice. Aquí tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que dice el traductor, entre lo que el lector traduce o entiende y la verdadera interpretación del texto. Nuevamente, una cosa es lo que el traductor dice o cómo el traductor lo traduce o cómo el traductor lo interpreta. Esa es una. Cómo el traductor lo interpreta. Dos, cómo el lector lo entiende. Y tres, la verdadera interpretación. Vamos a ver cómo el traductor lo interpreta. Y en este caso, pues, el traductor es Casidoro de Reina, que fue la persona que tradujo al castellano, cuando tradujo la Biblia del Oso, lo tradujo al castellano, y así es como él lo interpretó. Él lo leyó y lo escribió en el castellano de acuerdo a como él quería correcto. Hay que recordar que hay varias versiones: Nácar Colunga, Torres Amat, Biblia Dios habla hoy, la latinoamericana, Biblia al día, Ediciones Paulina, y hay varias versiones de la Biblia, pero en este caso vamos a usar la versión Reina Valera, que es la más utilizada. Vamos a ver entonces cómo el traductor interpreta las escrituras y lo pone al castellano. Esa es la primera interpretación. Dice en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Voy a leer el siguiente texto, el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vuelvo a repetir, en este caso, Casidoro de Reina, porque Cipriano de Valera fue quien hizo la revisión, pero aquí él está traduciendo a como él lo entiende o como cree que es mejor que el lector lo va a entender. Pero él dice o refiere las palabras del Señor: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir. Aquí la pregunta es, ¿el Señor vino a decir que los mandamientos de la ley, así tal cual como Moisés las dejó al pueblo, esas leyes se deben seguir cumpliendo en el tiempo de la gracia? ¿O el Señor Jesús vino a quitar la ley? ¿O qué pasó con la ley? ¿Debemos nosotros de seguir guardando la ley? ¿O la ley quedó atrás? ¿O el Señor la vino a quitar? Vamos a ver contextos sobre esta situación. Vamos a ver si nosotros debemos de seguir guardando la ley o si el texto o las palabras que el Señor Jesús está diciendo
se deben de interpretar de tal manera que la ley se debe seguir cumpliendo o se debe seguir guardando. Fíjese bien, vamos poco a poco a entender las palabras que nos está diciendo el maestro. Ya leímos como el traductor lo interpreta. Ahora vamos a ver cómo el lector lo entiende. ¿Cuál lector? El lector que se deja llevar por la corriente de que la ley se debe de seguir guardando. De cualquier manera, si usted no es un simpatizante o si usted es un simpatizante que la ley se debe de seguir guardando, lo invitamos de todas maneras a que permanezca unos minutos con nosotros y al final veremos cómo el Señor nos vuelve a referir este texto, pero ya con la interpretación correcta. Para ello vamos a ir poco a poco. Fíjese bien, el lector que malinterprete este texto lo interpretará de la siguiente manera. No penséis que he venido a abrogar los 10 mandamientos o la ley de Moisés. No he venido para quitarla, he venido para dejarla vigente perpetuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cielo y la tierra pasen. Es así como el lector que cree que se debe guardar la ley, es así como lo interpreta. No penséis que he venido a quitar la ley. No la he venido a quitar, sino he venido a decirles que la guarden por siempre. Pero esa es la interpretación del lector. Yo le voy a, si sacáramos una nueva versión donde le voy a decir algo por la tercera parte que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la tercera parte? Donde nos dice cuál es la verdadera traducción de este texto. Pudiéramos hacer una nueva versión cuando nosotros o la persona que escribe un libro debe escribir un libro para el lector, aquel que va a comprar el libro, de tal manera que entienda todas las ideas que el lector quiso que el escritor quiso decir. Cuando uno empieza a redactar o aprende a redactar, pues a veces uno cree que el lector lo va a entender, pero uno lo está escribiendo como uno lo entiende, y cuando el lector lo lee, cuando la otra persona lo lee, se da cuenta de que no se entiende tal y como él lo quiso dar a entender, así que vuelve a corregir y vuelve hasta que aprenda a redactar, hasta que el lector comprenda todo lo que el escritor quiso dar a entender. Si nosotros hiciéramos una versión personal y este texto lo escribiéramos de acuerdo a una interpretación más sencilla, escribiríamos de la siguiente manera: no penséis que he venido a evitar que se cumpla en mí lo que dice la ley y los profetas. No he venido a evitar que se cumpla en mí. He venido a cumplir lo que ellos dicen de mí. Si se fija que hay una pequeña diferencia entre el objetivo del texto, observe bien nuevamente lo que le voy a decir. No penséis que he venido a evitar que se cumpla en mí lo que dice la ley y los profetas. No he venido a evitar que se cumpla en mí, sino que he venido a cumplirlo. De ninguna manera está diciendo que la ley debe quedar vigente por siempre. Este texto no tiene nada que ver con aquello que dicen que se deba de guardar la ley. Vamos a verlo ahora parte por parte para que veamos que realmente de eso se trata. No penséis
que he venido para abrogar. No viene a abrogar ¿qué? La ley o los profetas. ¿Qué significa la ley y los profetas? En los estudios anteriores hemos platicado que ahorita actualmente la versión Reina Valera se divide en los 5 libros que escribió Moisés, después los libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Después viene en el Nuevo Testamento los libros, los evangelios, un libro histórico, las cartas del apóstol Pablo, y después viene las cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, y enseguida un libro profético. O sea, son las cartas y un libro profético. Así que el Antiguo Testamento, que para los hebreos, en ese tiempo en el que el Señor Jesús hablaba, hay que recordar que el Nuevo Testamento no existía, solamente existía el Antiguo Testamento, y se dividía en la ley, los profetas y los salmos. Normalmente los salmos eran incluidos a veces, cuando decían los profetas, ahí estaban incluidos los salmos, o podían decir la ley, los profetas y los salmos. Así que la ley se componía de 5 libros, es lo que ellos llamaban la ley. Aunque algunos lo dividen en la ley de Dios y lo dividen en la ley de Moisés. Pero hay que recordar que la ley de los 10 mandamientos, pues sí, llegó Dios y los dijo directamente. Pero la ley de Moisés no es una ley que Moisés haya inventado. No porque Moisés haya dicho, yo creo que vamos a poner unas leyes humanitarias. Vamos a poner unas leyes para los leprosos. Yo creo que ahora vamos a poner una ley sobre esto. No es porque él le haya parecido bien inventarlo, sino que Dios la dio a través de Moisés. Recuerda lo que dice en Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Moisés fue solamente un medio. No inventó él ninguna ley. Toda la ley, tanto los que la dividen como la ley de Dios y la ley de Moisés, ambas leyes vinieron de Dios a través de Moisés. Así que sea una o sea otra, ambas vienen siendo la ley de Dios. Y se le llama también la ley de Moisés porque fue dada a través de él, no porque él la haya inventado. Así que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces aquí lo que nos dice es la ley, que también se le llama, decíamos, Pentateuco o Torá, Penta, 5 teuco tomo, 5 tomos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros de la ley. De ahí vienen los profetas, Josué, Jueces, Ruth. En adelante, que es los profetas y los salmos. Muy bien, ya definimos la primera parte. No penséis que he venido a quitar, no penséis que he venido a evitar, no penséis que he venido a pedir que eso no suceda, porque abrogar viene de 2 palabras, rogar. No penséis que he venido a rogar que se quite o que se anule la ley o los profetas. No dice los mandamientos. Ojo con eso, no dice he venido a abrogar los mandamientos, sino no penséis que he venido a evitar a la ley y a los profetas. A la ley y a los profetas se refiere a lo que ellos conocían como Biblia en ese tiempo, es decir, a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Así que lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, para ellos era el testamento vigente o el pacto vigente. No penséis que he venido a evitar a la ley o los profetas. Vuelvo a repetir, no dice mandamientos, sino la ley y los profetas. Segundo, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Fíjese usted que hay una gran diferencia entre guardar y cumplir.
Cuando se malinterpreta el texto es porque creen o porque piensan que cumplir es lo mismo que guardar. Pero cumplir de ninguna manera es lo mismo que guardar. Cuando decimos guardar la ley, sí, guardar la ley. La palabra guardar conlleva en su semántica o en su significado lleva una idea de llevarlo a cabo durante cierto periodo o un periodo prolongado. Y la palabra cumplir nos habla de un significado o nos da a entender que hay un tiempo límite o un tiempo en que se debe llevar a cabo, un tiempo específico. Es decir, vamos a verlo mediante un ejemplo. Si yo le digo a una persona, mira, tengo esta carta y necesito que se la lleves a tal persona. Pero mira, llévasela y dásela en sus manos. Y si una persona te dice, dámela, yo se la llevo, yo se la entrego, no se la entregues a ellos, entrégaselas en las manos de esta persona que te estoy diciendo. Va aquella persona, hace la encomienda, cuando ya viene de regreso, se le puede preguntar, ¿guardaste lo que te dije? ¿Verdad que es incorrecto decirle, ¿guardaste lo que te dije? Aquí lo que diría es, ¿cumpliste con la encomienda? Sí, la cumplí, se la di directamente en las manos. Entonces, una cosa es cumplir y otra cosa es guardar. Cuando se dice guarden los mandamientos, es estarlos practicando hasta la muerte. Pero cumplir nos está dando la idea de que hay algo que va a llegar el tiempo en que debe suceder, pero solamente en esa ocasión específica. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el maestro cuando nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas? Ya vimos que era la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley o los profetas. He venido a cumplir. ¿Qué es lo que dice la ley? Voy a repetir nuevamente el texto como pudiera ser una traducción más acercada a lo que él dijo. La traducción más acercada pudiera ser, no penséis que he venido a evitar que se cumpla en mí lo que dice la ley y los profetas. No he venido a evitar que se cumpla en mí, he venido a cumplirlo. A lo mejor usted me dirá, bueno, ¿y por qué está inventando eso si ahí no lo dice correctamente o exactamente como usted lo está diciendo? Ahorita vamos a ver un texto que sí lo dice. Pero vamos a ver qué es lo que dice la ley acerca de él. Usted puede leerlo con más calma, lo que nos dice en Éxodo 12. Ahí el Señor, nuestro Dios, está hablando con Moisés. Y ahí está diciendo él que se debe preparar un cordero de 1 año, el cual deberá ser inmolado. Y a través de la muerte de ese cordero y de su sangre, aquella familia iba a ser salva de la muerte. Posteriormente, en el pacto que Dios estableció con su pueblo, la muerte de ese cordero y su sangre iban a servir como expiación para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Ahí estaba hablando de Cristo. Estaba hablando de nuestro Señor Jesús. Pero esa muerte un día se tenía que llegar a cumplir. ¿Cuál? Aquella muerte real y verdadera, porque aquel cordero que mataban cada año era una sombra y figura, pero se iba a cumplir en lo real y verdadero en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la ley. Hay muchas cosas más que dice la ley. Habla de un sumo sacerdote que entra al lugar santísimo. Un día esa sombra y figura se iba a cumplir, no se iba a guardar,
se va a cumplir de que en lo real y verdadero de que un sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo y nos iba a dar entrada. Pero este sumo sacerdote iba a ser mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de la ley el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer un sacrificio en expiación primero por sí mismo y posteriormente por el pueblo. Pero tenemos tal sumo sacerdote ahora en el cual ya se cumplió que no tiene que entregar sacrificio por sí mismo. Y pudiéramos seguir hablando de lo que dice la ley acerca del maestro. Ahora, ¿qué es lo que dicen los profetas acerca del maestro? Usted puede leer en Isaías 53, incluso unos versículos antes, desde finales del 52, puede leer, como cordero, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego habla todo el texto, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Y su muerte con quién fue? Fue con los malos. Y sí, así fue su muerte. Y podemos seguir leyendo lo que nos dice en Isaías 53, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos leer los Salmos donde nos habla del Señor Jesucristo. Entonces, todo eso que la ley, los profetas y los salmos hablaban acerca de Él, tenía que cumplirse. Pero no porque a Él lo tomaran por sorpresa o no porque a Él lo apresaran y Él se resistiera a morir, sino que Él daba la vida por nosotros. Él se entregó a sí mismo, nadie lo forzó a ser crucificado. Nadie lo obligó de que el Señor escapara y lo persiguieran allá por las cuevas, por las peñas, porque allá aquellos lugares de Israel son lugares, aunque desérticos, también rocosos, hay muchos cerros, hay muchas cuevas, y que Él se haya escondido como en una cueva, y que Judas, aquel traidor, junto con aquellos que traía aquellos soldados romanos y aquella turba, fueran detrás de Él a perseguirlo, a buscarlo entre las cuevas y que el Señor huyera. No, no fue de esa manera. Él entregó su vida. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Se entregó por nosotros. Y de esa manera debía de cumplirse. Pero Él tenía esa decisión en sus manos. Pero Él aprendió la obediencia. ¿Cuál obediencia? Obedecer a Dios. Lo que Dios dijo a través de la ley, a través de los profetas, a través de los salmos, de lo que se decía de Él. Por eso dice la palabra de Dios, que Él aprendió la obediencia. Él decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En él llegó un miedo, pero sin embargo aprendió la obediencia. Y se sujetó a lo que el Padre dijo. La forma en la que debe de beber esa copa debe de ser de esta manera y de esta. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y ningún hueso será quebrantado. Mi Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Todo eso dice en el Antiguo Testamento. Y muchas cosas más. Sí, será llamado Dios con nosotros. Y muchas cosas que hablan el profeta Isaías, el profeta Jeremías, los profetas anteriores, lo que hablaban de Él, que todo eso se debía de cumplir en Él. Así que el Señor dice, no penséis que he venido
a evitar que se cumpla de mí, o no penséis que he venido a evitar que se cumpla en mí lo que dice la ley, los profetas y los salmos. Yo no he venido a evitarlo. Yo he venido a que se cumpla en mí lo que dicen ellos. Yo tengo que ser muerto. Yo tengo que ser crucificado. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre. Así como aquella serpiente fue levantada, así también el Hijo del Hombre. Todas aquellas cosas que se cumplieron hasta que dijo el Señor, consumado es. Se ha cumplido todo lo que se dice en mí de las Escrituras. Ahora, Señor, encomiendo en tus manos mi espíritu. Y diciendo estas palabras, expiró el Maestro. Si se fija que tiene que ver más con el sacrificio de Cristo, si aún no lo entiende, en un momento lo entenderá más en el próximo texto que vamos a leer. Pero tiene que ver más con el sacrificio de Cristo que con los 10 mandamientos. Vamos a leer lo que dice en Lucas 24:44 y después nos vamos a regresar nuevamente a este texto. Fíjese bien lo que dice, y yo le recomiendo que lo lea 2 o 3 veces si es que no queda claro en usted el texto. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. El Señor había platicado, como lo leímos en Mateo 5:17 y 18. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se guardara, no que se guardara, ¿verdad? Que se cumpliera. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Otra vez, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para cuando dijo el Señor Jesús estas palabras, Él ya había resucitado, ya se habían cumplido todo lo que decía la ley, los profetas y los salmos acerca de Él. Otra vez, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Verdad que no inventé esta traducción que le comenté? Es lo mismo que está diciendo aquí en Mateo 5:17, pero solo que lo estamos hablando de una manera que se entienda más. Así son las versiones. Unos escriben de manera que el lector entienda lo que el traductor quiere o lo que el traductor cree que es mejor o lo más apegado a las Escrituras, pero según su interpretación. Así que no penséis que he venido a evitar que se cumpla en mí lo que dice la ley y los profetas. No he venido a evitarlo, he venido a cumplirlo. He venido a entregarme, he venido a que me vituperen, he venido a que me golpeen, a que me crucifiquen, a que yo derrame mi sangre, a entrar en un pollino que nadie ha montado jamás. Todo lo que dicen las Escrituras se ha cumplido. Así que entonces dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ya hablamos lo que era la jota, la yod, ni una tilde pasará de la ley hasta, hay un límite, hay un punto en el que va a terminar. ¿Pero qué es lo que va a terminar? Todo lo que la ley, los profetas y los salmos dicen de Él. Va a llegar un momento en que se va a cumplir, hasta que el Señor dice, consumado es, entonces ya se cumplió la ley, los profetas y los salmos.
Y una vez que se cumpla la ley y los profetas y los salmos, eso ya pasó. Eso ya quedó atrás. Ahora viene algo nuevo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? Ya fue crucificado, ya fue golpeado, ya pasó todo lo que la ley dijo que tenía que pasar acerca de él. Entonces la ley ya pasó. Otra vez, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora la pregunta es, ¿la ley ya se cumplió? Sí. La respuesta es sí, se cumplió en Cristo. Que los mandamientos y que la ley de Dios y que la ley de Moisés, estamos hablando, el Señor Jesús está hablando de la ley en general, de los 5 libros. Se está refiriendo a lo que la ley decía de él, a lo que los profetas decían de él, a lo que los salmos decían de él. Así que todo lo que decían de él ya fue cumplido. No tiene más cumplimiento entonces, tuvo ese término. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, hasta que todo, yo le voy a añadir una palabra, hasta que todo se haya cumplido en mí. Se cumplió ya en el Señor Jesús, ya no tiene más cumplimiento entonces. No hablamos de guardar, estamos hablando de cumplir. Y todo ya fue cumplido en el Señor Jesucristo. Así que lo vemos de manera muy clara. Juntamos lo que es Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Lo juntamos con lo que dice Lucas 24, 44. Pero me dirá usted, oye, pero en Mateo 5, 19 dice cualquiera que no guardare uno de esos mandamientos muy pequeños. Mire, yo le voy a decir algo. Vamos a verlo ya por último, que no será nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy son estos 2 versículos, 17, Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Yo le voy a decir algo. Voy a mostrarle yo la Biblia que tengo y aquí dice Jesús y la ira. Ese es un encabezado que puso Casidro de Reina, que fue el que tradujo, pero se han estado añadiendo porque las versiones anteriores estaban en la parte de arriba. Pero este encabezado, vuelvo a repetirlo como lo hemos dicho en los videos anteriores, ese no figura dentro de los escritos originales. Eso es algo que han añadido los traductores para fraccionar la Biblia y tener una mejor lectura. Pero yo en realidad, a mi forma de ver las cosas, el versículo 19 debería estar separado del 18 y ahí debería estar otra leyenda como Jesús y la ley, que realmente aquí no debería decir Jesús y la ley, debería decir Jesús y el cumplimiento de la ley. Y después del 18 debería haber otro encabezado que vaya de acuerdo a los mandamientos. Que de eso hablaremos en otra ocasión. No voy a decir ni el título que debería llevar, ni la interpretación del versículo 19 y 20, porque eso habla de otra cosa muy diferente. Que si Casidoro de Reina lo juntó, pues sí, lo juntó, pero todo el capítulo 5 en los originales está totalmente de corrido. Él fue el que hizo esa separación, pero yo le voy a decir algo, el versículo 17 y el versículo 18 no tiene mucho que ver con el versículo 19 y con el versículo 20. Así que, si usted tiene y desea saber un poquito más acerca de lo que acabamos de leer el día de hoy, puede comunicarse con nosotros a través de los medios que le hacemos llegar al final de este video. Nuestra iglesia está presente en más de 50 países.
Así que donde quiera que usted esté y vea este video, téngalo por seguro que usted se puede acercar a nosotros, aunque no sea del país de México. Nosotros estamos transmitiendo desde Tepic, Nayarit, en México, pero si usted está en Chile, si usted está en Argentina, si usted está en Canadá, si usted está en Europa, en España, si usted está en Alemania incluso, puede comunicarse con nosotros y nosotros le diremos cuál es la iglesia más cercana a usted para que usted pueda platicar y entender más acerca de estas cosas. Aquí lo estamos viendo un poquito, lo estamos viendo brevemente, pero usted ya podrá tener una plática más tranquila y más amplia con nosotros. Si usted se acerca con nosotros, nosotros le orientaremos al lugar al cual usted al lugar al cual usted está más cercano. Así que no duden en escribirnos, en comunicarse y en ponerse en contacto con nosotros. Nos esperamos nosotros en nuestro próximo programa de Estudiando las Sagradas Escrituras. Tenemos algunos temas por allí que nos han solicitado. Ahora en la fiesta pues pudimos ver algunos hermanos que nos sugirieron algunos temas. También usted lo puede hacer. Puede sugerirnos algunos temas a través de nuestros medios, de las redes sociales o correos electrónicos, para saber nosotros qué tema podemos abordar que sea más de su interés. Esto es Estudiando las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga.